Aquí seguimos en República de la Verdad agradeciéndole siempre a la sintonía a esta hora de la tarde. Ustedes saben que el ambiente continúa en política. La gente quiere saber qué pasó, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las claves para que haya un triunfo en el Partido Revolucionario Moderno, qué pasó en la campaña. Y para todo eso tenemos aquí a nuestro compañero ya, a José Torres de Sena, un analista experto en campañas electorales y además también, señores, construye los candidatos. Él te agarra a ti y te dice, mira, vístete así, tienes que decir tal cosa, tienes que tener este manejo, siéntate de tal manera, mira a la gente a los ojos. Yo le digo, soy antiguo a él, porque mira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Me Lo alegra prometido muchísimo. es deuda. Aquí estás. El martes pasado hicimos la entrevista a través de la plataforma de Zoom. Así mismo es. Y dijimos que después de las elecciones vamos a estar aquí, porque cumplimos. Un hombre de palabra. Mira, pero para entrar de una vez en materia y aprovechar el tiempo, José, sí. Me gustaría que hicieras una especie de panorámica de todo este proceso a partir de octubre. Cómo cada candidato fue ganando y cómo cada candidato fue perdiendo hasta que tengamos estos resultados el día de hoy. Así es. Mira, definitivamente hay que involucrar a los partidos políticos, que son las plataformas por las cuales los candidatos pues tienen sus aspiraciones. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, indiscutiblemente fue primero el tema de la reelección presidencial, que duró un tiempo en la palestra, generó opinión pública. La mayor parte de esa opinión pública fue desfavorable, en contra. De hecho, se produjeron manifestaciones en el Congreso Nacional tratando de que eso no pasara, la reelección presidencial. Ya eso empezó a generar cierta animadversión de la gente. Luego viene ya lo que es la elección del candidato presidencial, que es el Delfín, que eligió Danilo Medina, en desmedro de Leonel Fernández, un hombre ya con 12 años que había gobernado el país, con un liderazgo que todo el mundo reconocía. De hecho, en el propio Partido de la Liberación Dominicana se le decía líder, mentor y guía. Entonces tenía fuerza dentro de esa organización política, y de repente verse perdiendo de una persona que se conocía por sus funciones como funcionario público, pero que no tenía ese estirpe de ser candidato presidencial. Hubo alegaciones de fraude de parte de Leonel Fernández y todo eso, y eso llevó a cabo a la división. El propio Danilo Medina, hace unos días, antes de las elecciones, dijo que un partido dividido no gana unas elecciones. Entonces, ese desprendimiento de Leonel Fernández, un candidato que tenía muchas debilidades, que no reunía las condiciones, no hay ni siquiera que hablar de eso, porque todo el pueblo conoce cuáles fueron esas debilidades y esos errores que cometió el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No hubo esa integración de parte de los dirigentes del PLD a favor de esa candidatura. Pero yo pensaba que Medina. sí, José, porque mira, vimos un ministro de Turismo, vimos un Donald Guerrero, vimos a la vicepresidenta involucrada, vimos también el aparato estatal apoyando la candidatura de Gonzalo Castillo. ¿Y cómo tú vas a decir que no fue apoyado? Si tú haces una comparación, por ejemplo, del año 2012 ahora al del 2016 ahora al 2020, te darás cuenta de que no. Ellos en el 2016, todos los funcionarios públicos tomaron una región, una provincia como un punto de trabajo. El propio Francisco Javier García, que es ministro de Turismo, se involucró hace unos días, pero se involucró de manera como medio tímido, no como en ocasiones anteriores, precisamente, por ejemplo, como en el 2016. Eso no ocurrió ahora, no hubo ese apoyo. En el caso de la vicepresidenta, bueno, fue electa también como candidata a la vicepresidencia de la República, pero también cometió muchos errores al final de la campaña. ¿Cuáles tú pudieras señalar? El tema de Leonel Fernández, de su esposo, de llamarlo machista. Hay un tema ahí que en pleito de marido y mujer es mejor no meterse, pero cometió pifias que sobre todo en el ámbito de las mujeres, la veían como un modelo a seguir, pero al final de la campaña no se vio así. Bailando en temas cuando estamos en una pandemia, es decir, se cometieron errores que no quiero entrar porque ya son cosas personales.
En el caso de Gonzalo, el tipo de la vestimenta al momento causó... El hombre de las camisas mangas cortas. Causó su impresión y se logró el objetivo. Sencillo, dar un hombre de cercanía a la... Algo diferente, un hombre trabajador, la persona que está en una campaña electoral y se presenta en mangas cortas, que decir, de un tipo de trabajo, y eso, pero eso tiene un límite, eso tiene un tiempo, y hay escenarios que eso no es viable. Como un candidato presidencial no debería nunca utilizar esta estrategia puede usarla. De imagen. Hecho, Hipólito la usó en el 2000, las chacabanas, y la pegó. De hecho, después todos los funcionarios estaban usando chacabanas en sus funciones públicas. Pero ¿por qué con él no conectó eso? Por la forma. Es que tú tienes que haber una combinación entre el candidato... La personalidad del candidato. Claro, y las estrategias que tú puedes utilizar con ese candidato. Hay muchos errores que se cometieron con relación al candidato Gonzalo Castillo. Por ejemplo, el eslogan de campaña, ¿cuál fue? Trabajar. A trabajar, pero eso fue lo último. ¿Y cuál fue entonces? ¿Ese que yo recuerdo? ¿Cuál más hubo? ¿No recuerdas? No había. No recuerdas el eslogan de campaña. Entonces, a trabajar. Pero ahora, ¿había o no había? Porque ahora yo soy... Había, pero ni yo me acuerdo. Okay. Fíjate que ellos utilizan ese eslogan cuando llega la pandemia, porque ellos no podían exponer mucho su candidato porque no tiene un nivel discursivo aceptable. Cometía muchos errores, no tiene esa facilidad de palabra. Y lo reservaron, no lo exponían y lo presentaban como una persona que estaba tirado a la calle entregando mascarillas. Exacto. El hombre operativo. Y ahí viene el eslogan a trabajar, que es un eslogan bueno, un eslogan válido, pero eso no, ya era muy tarde, ya las encuestas ya marcaban una diferencia muy amplia. En el caso, por ejemplo, de Luis Abinader sí utilizó una estrategia que dio muchos resultados. Iba con el tipo de personalidad que es Luis Abinader. ¿Cuál fue el eslogan de Luis Abinader? El cambio va. Mira, y el cambio, la palabra cambio es una palabra muy arriesgada. Decían que la reversa también es un cambio, los detractores. Yo veía por ahí, ay mi madre, qué malos son. La reversa también es un cambio, decían. Oye, la palabra cambio es arriesgada. ¿Por qué? Porque los dominicanos le tenemos miedo al cambio. A las personas le dicen su trabajo, mira, te vamos a cambiar de posición. Y ya ese día no duerme, está pensando que qué va a pasar, le dice a su esposo, a sus amigos, mira, me van a cambiar de posición, sin saber si esa posición le va a convenir, si no hace un análisis, si va a ganar más, si tiene más posibilidades de ascender, de una serie de cosas. Nosotros tenemos miedo al cambio. Y fíjate que la palabra cambio con Luis Abinader pegó y logró un posicionamiento en la sociedad dominicana. Inmediatamente tú mencionabas cambio, lo asociabas con Luis Abinader. Lo asociabas con Luis Abinader. Él utilizó la palabra, el eslogan, el cambio va, unidos venceremos. Sí. Fíjate, unidos cuando el Partido de la Liberación Dominicana estaba dividido. Y el tema de la familia jugó para mí un papel muy importante. Siempre con la esposa, las hijas. Siempre, la esposa le apoyaba a través de las redes. En la mayoría de los escenarios la esposa jugó un papel importantísimo, activo en toda la campaña. Y era el único de los candidatos que podía presentar a su familia. Y su familia se involucró de lleno. ¡Wow! Mira ese punto que tú acabas de decir ahí. Eso me acaba de encantar. Los otros candidatos no pudieron. Porque la gente cuestionaba, en el caso de Gonzalo Castillo, que nunca presentó a la esposa y que apenas el hijo mayor creo que le acompañaba de vez en cuando. Sí. Al expresidente Leonel Fernández sabemos que, aunque están casados, hago la ceñita, entre comillas, bueno, pues estaban en partidos diferentes y eso se entendía que ella no iba a estar con él, pero es un muy buen punto. Y la tradición, entonces. La familia. Hay muchas personas, muchos estrategas que quizás se equivocan con el tema de la familia. Cuando tú presentas a tu familia, y sobre todo una familia como la que tiene Luis Abinader, que se ve que es una familia formada en valores, una familia preciosa, que se involucró de lleno en la campaña, cuando tú involucras a tu familia, tú mandas un mensaje de emotividad, de acercamiento con la gente, y cuando tú despiertas emociones en el electorado, eso puede ser mucho más importante que una propuesta en términos de resolver un tema de Estado, de economía, de salud, porque
cuando tú generas emociones, por ejemplo, el día del cierre de campaña, la esposa de Luis Abinader, Raquel Albaje, lloró en varias ocasiones por el tema de don Rafael, que hicieron un homenaje, y eso. Y muchas personas me comentaron que lloraron junto con ella. Y ese tipo de emociones genera un engagement, un acercamiento del electorado hacia esa familia y lógicamente hacia el candidato presidencial. Entonces, con el expresidente Leonel Fernández, yo tengo un punto y pienso que esa experiencia de la cual él alardeaba y decía que en un país en crisis necesita manos experimentadas, pero justamente esa experiencia de haber gobernado 12 años era también su talón de Aquiles, porque la gente decía, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Qué experiencia? Usted tuvo 12 años y no hizo nada. ¿Cuál es el punto de vista tuyo en este caso? En la pasada entrevista el martes te dije que tenía un discurso obsoleto. Y hay mucha gente que me preguntó, explícame a qué tú te refieres con un lenguaje. ¿Por qué obsoleto? Porque gobernó 12 años. Tú tienes que venir con algo nuevo para poder atraer a la gente hacia ti. Tú no puedes venir con lo mismo. Él vino con lo mismo. De hecho, el eslogan de Leonel Fernández tenía que ver algo con camino. Camino seguro. El camino seguro. Sí. Su primer eslogan de campaña fue el nuevo camino. Ven conmigo. Entonces, por el nuevo camino. Todavía está sumido en esa parte cuando él fue presidente, que fue un presidente que duró 12 años gobernando el país, que tú gobiernas por 4 años y ya tú tienes una estructura a nivel nacional que responde a ti y eso vale mucho, pero creo que debió reinventarse y venir con cosas que llamen la atención, con cosas nuevas, con una campaña más innovadora y todo eso. ¿Y tuviste oportunidad de ver los demás candidatos? Porque aunque la gente no lo crea, habían 6 candidatos. Está ahí Guillermo Moreno, estaba ahí Ismael Reyes, pero también estuvo ahí Juan Cohen del PNBC. Sí. ¿Es simplemente por el asunto de los recursos o es que realmente ellos nada que ver? O sea, ¿cuál es tu posición? No, en el caso de Guillermo Moreno, en un momento llamó mucho la atención. De hecho, en esta campaña logró marcar en las encuestas 10, 12, creo que hasta 15 puntos. Porque la gente quería un cambio. Sea con el PRM o sea con un partido emergente. Exacto. El tema de él no es por recursos. Se ha dado el caso en otros países donde candidatos que prácticamente no son reconocidos salen al ruedo político y logran la presidencia de la República. Parece que Guillermo Moreno no ha logrado cómo enganchar con la gente. La gente ya lo ve como una persona... Quizás el término... ¿Pudiera utilizar la palabra apática? Sí, sin faltarle respeto. Se podría utilizar con cierta apatía y como una quinta columna, porque si él está en contra del sistema y el sistema dice que es un gobierno que tiene 16 años de manera gobernando, tú tienes que estar en contra de eso. Entonces tú estás en contra, pero te mantienes dentro al del margen. Sistema. Tú debiste o te alías a los que están con el cambio. Pero es que justamente eso es lo que él quiere, distanciarse, porque él entiende que todos los que están son malos. Bueno, pues ya van no sé cuántos periodos y sigue todavía en el 1.5%. Ismael Reyes, PDI, nada que ver. No, recursos. Ismael ha brincado demasiado del partido. Ahí no hay una propuesta que es muy desconocido todavía, no. Tiene que... Es muy desconocido. Tiene que proyectarse, y eso toma tiempo, no es fácil. El futuro del PLD, PRSC, el PRD también. El PRD y el PRSC ya perdieron la personaduría jurídica. Quedaron como partidos minoritarios. Perdieron una persona. No, en el caso de como partido mayoritario tiene que sacar el 5%. No lo lograron. Ya no van a recibir esos recursos. Los recursos en política son muy importantes para poder mantener esas estructuras y creo que ya el destino de esos partidos está destinado a desaparecer. Oh, Dios. Y entonces... El PRD hoy, casi todos los partidos del sistema han salido del Partido Revolucionario Dominicano. El hecho de que, algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que Luis Abinader nunca usó corbata. Veo que tú tampoco tienes corbata. ¿Eso qué mensaje envía a las personas? Él vestía casual, yo lo veo como casual, no formal. Exacto. Formal y casual, pero no sé, dilo tú que eres el experto. No, eso es un tema de campaña, los estrategas sabrán, cuando tú lo ves, tú
ves una persona moderna, ves una persona joven, independientemente de que tiene la estirpe de presidente, pero se presentaba como una persona joven y engancha con una parte de la sociedad. Acuérdate que Luis viene del sector empresarial, tenía que mantener esa formalidad, pero lo hizo una formalidad, pero se veía jovial. Mutando para poder enganchar con todos los sectores. Con varios sectores. Y entonces, a partir ya del próximo 16 de agosto, que sea juramentado, tiene un gran reto el Partido Revolucionario Moderno y también Luis Abinader. Me gustaría, no sé si tú pudieras desde ahora ir haciendo alguna especie de vaticinio. Hay quienes están clamando una lucha contra la corrupción, el desempleo, la economía que está en crisis, el sistema sanitario en medio de una pandemia. ¿Crees que es mucho? ¿Crees que, no sé, esa pregunta es un tanto arriesgada, pero hay detractores que siempre dicen, señores, no podemos permitir que lleguen? O sea, yo escuchaba así, yo decía, pero mi amor, es que son otros partidos. No, que son la misma gente, eso es los PPH del 2000, ¿tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo de eso porque honestamente estaba en la escuela todavía, pero ese temor de la gente de decir que cuando llegan a arrasar, o sea, está siempre como ese sentimiento. ¿Qué crees tú que debe la gente esperar a partir del próximo 16 de agosto y en estos 4 años que tendrá Luis Abinader para gobernar el país? Fíjate, Luis Abinader tiene un compromiso no solamente con el país, tiene un compromiso con su familia, como dijimos anteriormente, que lo acompañó en todo momento. Él no le puede quedar mal a sus hijas, a su madre que aún está viva, a su esposa y a la memoria de su padre José Rafael Abinader. Ya él ha empezado con importantes propuestas como que son sencillas de ejecutar, pero que significan mucho para el país. Y es, por ejemplo, eliminar el despacho de la primera dama, que le quita recursos importantísimos a instituciones como salud pública, por ejemplo, que ahora mismo estamos en medio de una pandemia. Entonces, él está comprometido con el cambio y él sabe que hay una sociedad dominicana que está al acecho, que está esperando de él las propuestas y que ejecute un gobierno que realmente cambie todo este sistema de corrupción, de impunidad y de olvidarse no solamente de la gente siempre habla de la clase baja, de los desposeídos, sino de esa clase media que fue importantísima ahora en estas elecciones. Decisiva. Y que casi siempre son los que más sufren las medidas que son tomadas por los gobiernos. Especialmente las medidas económicas. Exactamente. Y de Margarita Cedeño, ¿qué tú pudieras decir? Además, amén de lo que dijiste ahorita, pero ella como figura... Mira, en el PLD viene una lucha muy fuerte. Danilo Medina deja de ser presidente el 16 de agosto. ¿Será presidente del partido? Él va a sentir, ya hoy lo empieza a sentir, pero el 16 de agosto va a empezar a sentir las debilidades, la soledad del poder. En el caso de Margarita también tiene el tema con su esposo. Leonel Fernández va a tratar de ganar terreno en su partido, que es su partido de fundación, el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de que va a quedar con la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario, pero él tiene los ojos vistos en el Partido de la Liberación Dominicana y ahí hay muchas personas que van ahora a empezar, ya de hecho empezaron a echarse las culpas y a acusarse de traición y van a surgir muchas cosas ahí que ya el futuro nos dirá que ¿Crees que mucha gente comienza a migrar hacia la Fuerza del Pueblo a partir de este triunfo? No quizás hacia la Fuerza del Pueblo, pero quizás empiecen a allanar el terreno para que Leonel vuelva a esa organización, nadie sabe, porque ese es su partido. Fíjate lo que pasó con el PRD y Miguel Vargas. Justamente yo quería hacerte esa pregunta, o sea... Tú me decías, a ti te cae bien Leonel Fernández. No es un tema de que me caiga bien, es un tema de que hay que reconocer su liderazgo, porque te decía, claro, Miguel Vargas también se quedó con el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y por qué razón uno sí y el otro no? Dilo tú ahí que... Ahí hay un tema de liderazgo. Leonel Fernández para mí, es el político más acabado que tiene la República Dominicana ahora mismo, independientemente de que no haya logrado un porcentaje importante en las elecciones, pero como político nadie duda de sus condiciones y de su nivel intelectual. Leonel Fernández es un líder. En el caso de Miguel Vargas no lo es. Miguel Vargas se apoyó y se benefició de una estructura partidaria, de recursos y del apoyo del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, que metió sus manos no solamente para incidir en la división del Partido Revolucionario Dominicano, sino de otros partidos políticos, como es el Partido Reformista y otras organizaciones. Entonces esos que ahí tiene responsabilidad Leonel Fernández. Esos tentáculos con recursos, pues
son muy importantes para lograr sus objetivos. Bueno, Melvin, está bien, Melvin, está bien. Óyeme, Melvin no quiere que tú sigas hablando, hay que hacer la pausa comercial. Así que, por favor, antes de despedir, di tus redes sociales donde te ubicamos, los amigos televidentes, para que puedan contactarte. Cualquier persona que quiera que este caballero acá le ayude, ¿verdad? Si quiere ser candidato, ¿es así, José? ¿Tú tienes una estrategia para desarrollar? Ahí sí, se le elabora si el candidato tiene las condiciones, tú dices sí o no. Tú dices, usted puede, usted no puede. Todos pueden aspirar. Lo primero que tú tienes que decirle a los candidatos qué es lo que no les gusta o a los aspirantes es cuáles son sus debilidades. Eso es lo primero, bien. Bueno, las redes sociales. En Twitter, José Torres Decen. En Instagram, @José Torres Decena. Y en Facebook, José Torres Decena. Hazlo Mercado, está bien. Nos vamos a la pausa comercial. Les invito a ustedes que se queden en sintonía, que regresamos con más contenido en República de la Verdad. Muchas gracias.